Buenas noches, hermanos y hermanas. Estamos avanzando en la segunda parte de la escuela de oración y hoy día nos toca la lección número 5, que se llama Limpiando la casa. Qué nombre bastante sugestivo, ¿no? En especial ahora que durante la cuarentena nos vemos en la obligación de compartir las tareas de casa, aunque eso debería ser siempre así. Una de las cosas que es bueno tener en cuenta es el poder recordar lo que dice la palabra del Señor, que nos va a servir de marco. Dice en Éxodo 20, el capítulo 4 al 6, no te harás imagen, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Este pasaje nos hace una introducción, este es uno de los 10 mandamientos, y justamente Dios poniendo el parche desde el inicio con respecto a una situación que se presentaba repetidamente y que iba a ocurrir también a través del viaje de Israel hacia la tierra prometida, que era la caída constante en el pecado de la idolatría, y cómo es que eso trae maldición sobre la familia, cómo es que afecta a los descendientes estos pecados. ¿Usted desea que su familia experimente el amor de Dios por 1000 generaciones? Estoy seguro que sí, todos deseamos eso. Y no el castigo de Dios por 2 o 3 generaciones. Es tiempo de tomar decisiones y romper la maldición de la idolatría para recibir la bendición de Dios a través del Señor Jesucristo. Así como hemos abierto la puerta a Cristo, nosotros necesitamos cerrar la puerta a Satanás en áreas de nuestra vida, y solo esto puede ocurrir por la obra del Espíritu. Hay un término que tiene mucho que ver con lo que estamos conversando, que es el término iniquidad. En hebreo, el término es abón, significa voluntad propia que no ha sido quebrantada, y la principal raíz del pecado que tuerce y corrompe ambos, nuestra naturaleza y conducta. Esto se va pasando de generación en generación y trágicamente tiene el poder de destruir matrimonios y familias. Usualmente eso está ligado a la rebelión, a la terquedad y a la idolatría. El rey Saúl es un buen ejemplo de esto, igual el rey David. Y esto es importante detectarlo, ¿no? O sea, cómo es que el pecado puede afectar a nuestra familia y a nuestros descendientes, y los pecados se van repitiendo a través del tiempo. Eso lo vamos observando, por ejemplo, lo que ocurrió con la familia de David, ¿no? Como el pecado de David de haber sido infiel a su esposa y tener varias esposas, y después tener esa relación ilícita con Betsabé afectó después la relación con sus hijos más adelante, ¿no? Y él tuvo varios conflictos con sus hijos después. Ahora vamos a ver 4 principales armas de influencia de Satanás. Número 1, la tentación. Dice Santiago capítulo 1, versículos 13 al 15, que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta él a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Entonces, la tentación es una de las armas que utiliza Satanás constantemente para hacernos caer y hacernos retroceder en nuestra vida como cristianos. La tentación no viene de Dios, como lo afirma claramente el versículo. La tentación apela, ¿no? Satanás y sus huestes apelan a nuestras debilidades para arrastrarnos, seducirnos y entorpecer nuestro camino, de tal manera que genera un gran daño en la vida del creyente, afectando su relación con Dios. Entre aquellas cosas con las cuales vamos a luchar es la idolatría, ¿no? Idolatría es cualquier cosa, aun cosas aparentemente buenas, que se convierten en la primera razón de vivir para nosotros y que se vuelven más importantes que Cristo. Por ejemplo, nuestra pareja, nuestros hijos, nuestra casa, el trabajo, mi posición social. Ahora, la inmoralidad sexual puede ser una fuente de satisfacción, que es idolatría. Las ataduras del alma son el resultado de la infiltración sexual
que resulta del pecado sexual. Ahora, tomemos en cuenta esto, ¿no? O sea, el objetivo de la tentación es apuntar a nuestras debilidades y muchas veces nuestra tendencia a generar ídolos en nuestro corazón. Entonces nosotros idolatramos a nuestra pareja, ¿no? Pero ya no, en el sentido de que le damos tanta importancia, ¿no? Que estamos dispuestos a ser permisivos, consentidores, ¿no? Y muchas veces le faltamos a Dios por tratar de ocultar o de tapar las malas acciones de nuestra familia, ¿no? También cuando estamos obsesionados por las cosas materiales y también cuando el trabajo se vuelve nuestro señor, nuestro dueño, igual que el dinero. Ahora, el tema de la inmoralidad sexual es algo muy fuerte y permanente en nosotros y el daño es grande, ¿no? Entonces, el mismo Señor en su palabra, ¿no? Indica, huye de las pasiones juveniles, hablando justamente de la debilidad sexual, porque el efecto físico y espiritual en la vida de una persona es muy, muy, muy fuerte, ¿no? Cristo nos perdona y Él también desea liberarnos de toda inmoralidad. Por eso dicen con 1 Corintios 6:16, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Aquí está hablando sobre las relaciones sexuales ilícitas fuera del matrimonio y evidentemente hay un daño, ¿no? Físico, emocional y espiritual, ¿no? que muchas veces daña profundamente aún nuestra relación con Dios. Ahora, en segundo lugar tenemos la acusación. En Apocalipsis capítulo 12:10 dice esto, porque ha sido lanzado afuera, hablando de Satanás, el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Satanás es señalado como el acusador que recibirá su castigo al final de los tiempos. Ahora, ¿qué es la acusación? Es la condenación que viene de la vergüenza y la culpa una vez que hemos cedido a la tentación. Acusación y condenación es exactamente lo opuesto de lo que Dios hace por nosotros en Cristo. Somos llamados a mantener una perspectiva de victoria y esperanza en Cristo en nuestros corazones, hacia nosotros mismos y hacia otros, ¿no? Entonces, en nuestras familias podemos caer en la acusación y condenación cuando nos quejamos los unos contra los otros. La queja es una forma negativa de oración que puede traer maldiciones sobre nuestros cónyuges o miembros de la familia, ¿no? Ahora, evidentemente, Satanás es muy astuto cuando él trabaja la vergüenza y la culpa en la mente, en el corazón del creyente, ¿no? Porque eso lleva al ocultamiento, lleva a tratar de tapar un pecado con otro pecado y la culpa va carcomiendo, ¿no? El corazón del pecador de tal manera que en ese estado se comienza a alejar de la iglesia, a romper sus relaciones con sus hermanos de la iglesia, a alejarse de sus consejeros, de sus pastores y al final termina alejándose del Señor. Entonces, la acusación que Satanás hace en nuestra mente, en nuestro corazón, causa este daño y puede afectar también a nuestras familias, ¿no? Ahora, otra forma en que se presenta este tipo de pecado, de este arma de Satanás de la acusación, es la queja constante que se presenta en medio de nuestras familias, ¿no? Porque simplemente no sabemos manejar, no manejamos adecuadamente alguna situación de crisis y entonces una manera de echar en cara a la otra persona que no estamos de acuerdo, que está en falta, es quejarnos de ella y quejarnos constantemente y ser negativos y ser totalmente repetitivos y exigir, ¿no? A nuestro cónyuge o al otro miembro o a otro miembro de la familia que cambie de conducta, pero ya de una manera en donde realmente lo que estamos generando es una reacción negativa y esto puede traer maldición sobre nuestra familia también. En tercer lugar, decepción y el poder de las mentiras. Juan 8:44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Ahora, todo espíritu diabólico es un espíritu de mentira y Satanás es el padre de mentiras.
Una vez que caemos en la tentación, él trata de engañarnos al hacernos creer que siempre vamos a caer en un pecado en particular. Y entonces, tras sus engaños, entonces nosotros comenzamos a caer en la mentira. Y la mentira suele ser un recurso que utilizamos mucho, en especial cuando estamos en falta y tratamos de ocultar nuestro pecado. Y comenzamos a generar una serie de falsas ideas para tratar de disipar nuestra culpa, de desviar la atención y de no ponernos en evidencia, pero al final terminamos enredándonos en una gran cantidad de mentiras que al final nos ponen en una situación evidente, ¿no? Eso me hace recordar mucho a la escena más crítica en la película, en una película que se llama el, eh, el piloto, me parece, si no me equivoco, en donde este piloto de aviación trató de ocultar de que él había estado piloteando un avión de pasajeros en estado de ebriedad y se llenó de tantas mentiras, pero al final, el vuelo, así se llama la película, al final él decide decir la verdad porque había dicho tantas mentiras que ya él mismo ya no lo soportaba, ¿no? Y frente a personas que estaban evaluando su conducta, las autoridades de aviación, él tuvo que confesar la verdad porque ya no lo soportaba. Hasta ese punto podemos llegar porque ya se vuelve insoportable la cantidad de mentiras y vivir en mentiras realmente es algo insoportable. Punto 4. El control. Esa es otra arma de Satanás. Segunda Corintios 2, del 10 al 11 dice, y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Satanás está siempre buscando controlarnos a través de la falta de perdón, pero también a través de influencias demoníacas como la brujería, que es una manipulación, o intimidación con el propósito de dominarnos y controlarnos, ¿no? Dice Romanos 6:12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ¿no? Entonces debemos tener mucho cuidado, ¿no? Mucho cuidado en cómo a veces nosotros asumimos ciertas actitudes inmaduras, pero que a la vez se vuelven algo crónico, porque no perdonamos, nos cuesta perdonar. Y como esa siempre ha sido una conducta que hemos tenido cuando no éramos creyentes y no hemos sanado eso se vuelve una forma en que Satanás controla nuestra vida, porque un creyente que tiene falta de perdón, ¿no? Tampoco va a recibir el perdón de Dios, ¿no? No va a tener la libertad de acercarse al Señor y confesar sus pecados y disfrutar del perdón de Dios, porque realmente hay una atadura en su corazón, hay el control del enemigo sobre su corazón. Y de hecho, otras de estas formas de control como la superstición, ¿no? La brujería y prácticas ocultas justamente son otros tipos de control que Satanás utiliza en nuestros corazones y debemos tener mucho cuidado con esto, ¿no? Entonces, en especial cuando venimos de un contexto en donde nuestros familiares participaban de estos tipos de prácticas ocultas, ¿no? De ocultismo, de hechicería, y nosotros aún guardamos objetos y recuerdos de esa época y tenemos que deshacernos de todas esas cosas para ser libres. Dice Colosenses 2:15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Colosenses 2:15, esta es una verdad que tenemos que recordar en cada momento, porque Dios desea hacernos libres, liberarnos de todo tipo de control de Satanás sobre nuestros corazones. Por eso muchas veces tenemos que tomar medidas radicales, buscar consejo y ver qué pasos seguir. Ahora, en segundo lugar, después de haber visto los 4 principales armas de influencia del enemigo, veamos cuáles son esos puntos de acceso demoníacos. La agenda del enemigo es ganar influencia y mantener control sobre su vida. El término bíblico para esto es demonización. Ahora, no es posesión demoníaca, ¿no? El principal objetivo es controlar su proceso de pensar y sus emociones, de tal manera que su personalidad esté rendida a la pasividad y a las características negativas de la presencia demoníaca, de tal manera que usted las acepte como suyas propias, tal como el espíritu de ira, el miedo, la lascivia y la desobediencia. Por eso la advertencia de Timoteo en 2 Timoteo 2:26, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él, ¿no? Entonces,
Tengamos cuidado en esto. La posesión demoníaca es cuando ingresa el espíritu, un espíritu de un demonio, ¿no? Entra, un espíritu impuro, entra al corazón de una persona y toma control de su ser, toma control de su corazón. En un creyente no pasa eso porque en el corazón del creyente reina el Espíritu Santo, está allí ocupando su corazón. Entonces un demonio no puede entrar a ese lugar porque está el Espíritu Santo de Dios allí. Pero sí puede haber un proceso de deterioro en la relación con Dios y en su vida espiritual, y Satanás sí puede comenzar a generar una pasividad y una vida permisiva al accionar del enemigo en nosotros a través de nuestro pecado. Por eso la advertencia de Timoteo cuando dice escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Ahora, la desobediencia, la rebeldía es otro agente primario que sirve como abridor de puertas que el enemigo puede usar para llevarnos a la culpabilidad, a la vergüenza, a la condenación de uno mismo, a la sexualidad quebrantada, a la esterilidad espiritual, quebrantamiento mental y emocional y aún el suicidio, ¿no? Como dice, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa, dice Proverbios 26:2, ¿no? Entonces, hay que evaluar muchas veces, ¿no? Qué cosas van abriendo puertas en nuestro corazón para que el enemigo se pueda filtrar y comience a minar, a afectar, a dañar nuestra relación con el Señor y afectar nuestra vida espiritual, ¿no? Y muchas veces la desobediencia y la rebeldía en nuestro corazón sirve como esos abridores de puertas que van afectándonos y alejándonos del Señor y comenzando a ser permisivos con pecados en nuestra vida y permisivos con el pecado de otras personas también, ¿no? Ahora, por ejemplo, la ira es otro agente abridor de puertas, ¿no? Para que el enemigo pueda ingresar a nuestro corazón. Mientras nunca es la emoción primaria, sí es el agente primario, ¿no? Que abre puertas al enemigo en nuestra vida. La ira a menudo enmascara el miedo y la inseguridad y te hace sentir fuerte. Es una sensación temporal, pero te hace sentir fuerte. Entonces, por eso la advertencia dice, ¿no? En la palabra, iraos, pero no pequéis, ¿no? Entonces, normalmente viene de un vacío emocional, ¿no? No niegues tu ira, sé honesto, aprende de ella. Toma tiempo para procesarla, hazte preguntas reveladoras. ¿Por qué estoy airado? ¿Por qué esto es tan importante para mí? ¿Qué necesidad tengo que no está siendo suplida, ¿no? La amargura es ira retenida, ¿no? Por eso lo dice la palabra, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Cuando hay un enojo no resuelto, eso a la larga se convierte en ira y se vuelve también resentimiento. Entonces necesitamos solucionarlo, necesitamos exteriorizarlo, decirlo en primer lugar al Señor y después a las personas con las cuales tenemos que resolver algún asunto. Eso dice la palabra claramente en Hebreos 12:15, mirad bien que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando una raíz de amargura os estorbe y por ello muchos sean contaminados. Miren el efecto de la amargura en el corazón de la persona, ¿no? Desarrolla una raíz de tal manera que ya crece en nuestros corazones y estorba nuestra relación con Dios, estorba nuestra relación con los demás y además contamina a los que nos rodean. Nuestro resentimiento, nuestra amargura contamina a los que nos rodean. Necesitamos erradicar de raíz este mal. Ahora hay pasos de acción que seguir. Y por eso es importante que podamos, antes que nada, pedir la guía al Señor, que nos permite ayudarnos a revisar minuciosamente esos abridores de puertas que le dan acceso al enemigo en nuestra familia y que comienza con nuestro corazón, ¿no? Dice pues la palabra, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros, dice Santiago 4:7. Y a este versículo apelamos y justamente queremos evaluar nuestros corazones. En este momento vamos a ver ahí un cuadro en donde aparecen algunos de estos abridores de puertas que pueden estar anidándose en nuestro corazón y en nuestra familia. Y evaluémoslo. Esto es para que lo pensemos, ¿no? En primer lugar, la idolatría, lo hemos mencionado. Cuando mi corazón reina y es más importante otras cosas y ocupan el lugar de Dios, porque Dios siempre debería ser el primer lugar en mi vida. Las palabras de maldición, ¿no? Las heridas ocultas en nuestro corazón. Entonces hay palabras que dañan, ¿no? Palabras que negativas y que solo buscan humillar a las otras personas.
Las adicciones, la adicción es otra puerta abierta, ¿no? La ira, ya lo mencionamos también, es otra puerta abierta. La falta de perdón, ¿no? Que es con lo que muchos luchamos. El abuso de todo tipo, ¿no? Físico, sexual, los traumas que enfrentamos también son puertas abiertas en nuestro corazón. Las ataduras sexuales del alma, ¿no? Relaciones ilícitas, ¿no? Relaciones homosexuales, ¿no? Lesbianismo y otro tipo de perversiones sexuales que han afectado nuestra vida. La rebelión, ¿no? La desobediencia, porque hay una rebeldía, una desobediencia crónica en muchos de nosotros, y esas son puertas del enemigo. La amargura que va anidando en nuestros corazones, el odio a uno mismo, el deseo de suicidio, ¿no? Esa es otra puerta que está ahí siempre lista a causar daño en nuestros corazones. La brujería, el ocultismo, todo este tipo de prácticas ocultas que desagradan al Señor y que van en contra de lo que Dios tiene para nosotros y que nos expone a la influencia de espíritus malignos que solo buscan dañarnos para que no volvamos con el Señor. El rechazo, ¿no? Esa sensación de rechazo en nuestras vidas y en donde siempre estamos quejándonos, ¿no? Y estamos reaccionando negativamente frente a las cosas. Las religiones falsas, cuando hay personas que tenemos facilidad, ¿no? De dejarnos llevar por falsas enseñanzas y somos atraídos por estas falsedades. La inmoralidad sexual, ¿no? Esa es otra de las realidades y abridores de puertas que están presentes en nuestra vida y con las cuales debemos luchar. El miedo, ¿no? Que es también otra fuente de ataduras con el enemigo y que nos impulsan a veces a hacer cosas indebidas. Ahora, ¿qué pasos debemos seguir para poder superar esta situación y pasar un proceso de liberación de parte del Señor? Que el Señor obre en nosotros, librándonos de la influencia del enemigo. En primer lugar, sométase a Cristo y confiese su fe en su sacrificio en la cruz. ¿No? Entonces, una de las cosas que usted debe hacer en una oración, debe decir esto: Padre nuestro, me someto a ti ahora mismo, espíritu, alma y cuerpo, en el nombre del Señor Jesucristo. Yo declaro que tu muerte en la cruz es el sacrificio completo por mi pecado. Tú fuiste traspasado por mis transgresiones. Tú fuiste molido por mis iniquidades. Tú tomaste todas mis enfermedades y llevaste todos mis dolores en tu cuerpo en la cruz, y por tu sangre yo he sido perdonado. En segundo lugar, confiese y arrepiéntase de todo pecado de los suyos y el pecado generacional de tu familia. Puede ser la rebelión, la idolatría, la pasividad, ¿no? Recibe el perdón. Padre nuestro, yo confieso y expongo mi pecado y el de mi linaje familiar en el nombre del Señor Jesucristo. Yo era un hijo de la oscuridad y ahora soy un hijo de la luz. Yo traigo todo mi pecado, mi idolatría, rebelión, iniquidad, desobediencia a la luz de tu amor y a tu gracia. Yo renuncio a mi pasividad hacia el enemigo. Él es mi enemigo y hoy tomo mi posición contra él. Ahora mismo yo recibo en el nombre del Señor Jesucristo total y completo perdón de pecados y remoción de mi vergüenza, porque escrito está que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Yo soy libre, estoy limpio, yo soy un hijo de Dios, y esto es algo que debemos recordarlo con claridad. En tercer lugar, perdone a todos aquellos que le han hecho daño, que le han herido, le han hecho algo malo. Repita esta oración: amado Padre, ahora mismo yo reconozco las veces que he sido dañado, herido y me han hecho cosas malas otras personas. Yo decido perdonarles por completo ahora mismo de todo lo que han hecho contra mí y contra aquellos que amo. Yo renuncio a la amargura, yo renuncio a la falta de perdón y yo decido perdonar en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, es fundamental que podamos dar este paso de perdón para ser libres de la amargura. En cuarto lugar, remueva todo contacto con cualquier cosa satánica o de ocultismo. Repita estas palabras: Padre, yo decido limpiar la casa, expongo y remuevo cualquier otro objeto físico, satánico, ocultista en mi hogar y mi posesión. Fetiches, astrología, amuletos,
Biblias masónicas o cualquier objeto de origen diabólico. Yo renuncio a ello y los removeré de mi posesión. Me someto solamente al nombre del Señor Jesucristo. Yo renuncio a mi pecado de idolatría y los pecados de mis ancestros. Yo renuncio a toda atadura y a toda fortaleza espiritual de mi linaje y proclamo que mi nuevo linaje es a través de la sangre derramada del Señor Jesucristo. Yo me ato a Cristo y a su obra consumada. En quinto lugar, proclame libertad, quebrantando fortalezas espirituales generacionales. Dígale así, en el nombre del Señor, ¿no? Satanás, ya estás atado en el nombre de Jesucristo. Te ordeno en el nombre de Jesús que te vayas de mí, porque Cristo está resistido al diablo y huirá de vosotros. Yo denuncio cualquier espíritu demoníaco que alguna vez ha estado influenciando sobre mí o mi familia, ahora mismo a la voluntad de Dios. Yo reprendo todo accionar de cualquier espíritu maligno en el linaje de mi padre y de mi madre hasta la tercera y cuarta generación, y proclamo libertad sobre toda atadura sobre mí en el nombre del Señor Jesucristo. Yo me he sometido a mí mismo y a mí mismo a Dios y al Espíritu de Dios Santo habita en mi corazón, así que tú no puedes quedarte en mí. Te reprendo en el nombre del Señor Jesucristo y te ordeno que dejes mi espíritu, alma y cuerpo. Deja mi mente y mi carne y nunca regreses a mí de nuevo en el nombre del Señor Jesús. Toda maldición hablada y no hablada ha sido quebrantada por Cristo y todo espíritu queda sometido a la autoridad del Señor Jesucristo que venció a Satanás en la cruz. Que nunca regresen a mí de nuevo en el nombre de Jesús. Y en sexto lugar, sed llenos del Espíritu Santo. Y dile al Señor, Padre, ahora mismo yo recibo la llenura del Espíritu Santo en el nombre del Señor Jesucristo. Toma control de cada área de mi vida, espíritu, alma y cuerpo. Toma de regreso del enemigo cualquier terreno que yo le haya dado, de tal manera que me puedas llenar con tu espíritu y poner tu sello sobre mí, santo para el Señor en cada área de mi vida. Toma control y glorifica a Cristo en mí y a través de mí. Yo recibo ahora tu bendición en mí y mis hijos hasta 1000 generaciones. Vamos, hermanos, a cerrar nuestros ojos y que Dios haga su obra en cada uno. Vamos ahora. Padre bendito, Señor, que tú puedas hacer tu obra de limpieza en nosotros. Que cada uno pueda pasar por este proceso, Señor, en donde necesitamos extirpar y arrancar toda raíz de ira, de amargura, Señor, de resentimiento en nosotros. Todo pecado sexual, Señor, todo pecado de mentira, Señor, que podamos, Señor, ver que tú lo retiras de nuestra vida para siempre, como lo prometiste en tu palabra. Y gracias, Señor, por el poder de la cruz en nuestras vidas. Nos ponemos en tus manos, Señor, y llévanos a vivir una vida de triunfo, de vencedores, Señor, como hijos e hijas, Padre, que estamos en total dependencia de ti y que podemos comprobar día a día, Señor, que tú has vencido al enemigo y que nos das la victoria por medio de Cristo. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén.